Muy bien, señoras y señores, muy buenas tardes. Le damos la bienvenida a este acto que va a ser el acto conmemorativo, dándole la bienvenida en la Maestría de Periodismo de Grupo Clarín y la Universidad de San Andrés a los nuevos alumnos, a la camada 2015, y también la entrega de certificados a los egresados del año 2014. Como ustedes sabrán, la Maestría en Periodismo de Grupo Clarín es pionera en maestría justamente en la República Argentina. Inició en el año 2001 junto a la Universidad de San Andrés. Tiene convenios y el apoyo constante de universidades tan importantes como la Universidad de Columbia, la de Bolonia, el IFP. Tiene una característica, para mi gusto, muy destacada, muy particular, que es la única carrera de magíster en la Argentina en periodismo polimodal. O sea que aquí no solamente los periodistas se forman para escribir, sino también para hablar en el micrófono, frente a cámara, para estar preparados para desarrollarse, para desenvolverse como corresponde a los medios de este siglo XXI. Este posgrado responde a las necesidades tanto de graduados universitarios como de periodistas que ya tienen inserción en el medio profesional y que desean actualizar y perfeccionar su formación. Para empezar el acto, le vamos a dar con un fuerte aplauso la bienvenida a la directora de la Maestría de Periodismo, la doctora Silvia Ramírez Helves. Autoridades del Grupo Clarín, empresas que nos acompañan para poder brindar una educación de alta calidad a quienes quieran recibirla, familia, amigos, colegas, Rosa, maestrandos. El filósofo chino Sun Quan, quien vivió en el siglo III a.C., dijo: haber oído algo no es tan bueno como haberlo visto. Haberlo visto no es tan bueno como saberlo. Saberlo no es tan bueno como ponerlo en práctica. En la certeza de que la educación se basa en un vínculo profundo con el conocimiento y gracias a la feliz unión de dos instituciones de reconocido prestigio, como son la Universidad de San Andrés y el Grupo Clarín, esta maestría en periodismo ha logrado conjugar satisfactoriamente la teoría y la práctica. Una teoría asociada de manera robusta a la investigación vigente y una práctica que se articula con el ejercicio real del periodismo en nuestro tiempo. Nuestros maestrandos han oído y han visto, pero sobre todo saben y ponen en práctica. Esa es quizá la clave de excelencia de esta maestría. En los últimos 2 años y en consonancia con la evolución vertiginosa de los medios y de la profesión, se han admitido en ella algunos cambios como la definición de un horario matutino para la cursada o la inclusión de materias como periodismo de datos o infografía y visualización. Pero lo que no ha cambiado es su compromiso con la formación de periodistas competentes y socialmente responsables. La respuesta a estas continuidades y a estos cambios son estas dos cohortes, la de los maestrandos que hoy reciben su certificado y la de los maestrandos que están cursando su primer trimestre. Cohortes que nos enorgullecen por su diversidad y por sus aptitudes. No tenemos más que palabras de agradecimiento con todos aquellos que confían en nosotros y apoyan nuestro proyecto. Daremos lo mejor para honrar esa confianza. Y ahora permítanme dirigirme a los maestrandos, a los que están empezando su año lectivo. Les damos públicamente la bienvenida. Y, por mi parte, les deseo toda la energía y la alegría necesarias para cursar un año intenso y esforzado, pero vigorosamente satisfactorio. Ya empezamos a ver en la redacción de la maestría una nube de adrenalina por encima de sus cabezas.
Estoy segura de que esa nube persistirá, que la vivencia solidaria de trabajar juntos complementará en todo momento la enseñanza teórica y la práctica periodística, y que ustedes podrán desplegar al máximo sus potencialidades en el curso del año. A los que hoy reciben sus certificados, sabemos que ustedes tienen una excelente formación, que están muy bien preparados, que son críticos, que son curiosos, que son tenaces, que son reflexivos, que tienen fundamento y plasticidad para adaptarse a lo que viene. Les deseo que nunca pierdan el entusiasmo para buscar la verdad sin importar qué barreras se les interpongan. Algunos especialistas sostienen que América Latina es el reservorio planetario de recursos naturales no renovables. A mi modo de ver, América Latina tiene la mayor reserva mundial de un recurso renovable pero escaso: la pasión. A todos les deseo que nunca los abandone la pasión. Únicamente la pasión, la buena pasión, por supuesto, la que solo puede desarrollarse en un horizonte de bien común, es lo que nos permite al final del día descansar tranquilos, sabiendo que hemos puesto toda nuestra energía en la tarea. Con pasión no les faltará ni voluntad ni coraje. Y si nos necesitan, sepan que siempre estaremos aquí. Esta es su casa. Muchas gracias. Muy bien, a continuación vamos a invitar para que dé la palabra al coordinador periodístico de la Maestría en Periodismo de Grupo Clarín y secretario de redacción del diario Clarín, el señor Miguel Guiñasqui. Bueno, muchas gracias a todos los que aquí están en este momento. Voy a improvisar por dos razones. La principal es que traje los anteojos equivocados. De manera que... sí. Y la segunda, la ignoro, pero hace un rato la tenía en la memoria. Empezamos con un filósofo chino. Yo voy a abrumarlos brevemente, muy brevemente, con Marshall McLuhan. Estaba leyendo ayer ese libro tan iluminado, tan genial, La Galaxia Gutenberg, ¿no? Donde uno atrapa desde el Rey Lear hasta la aldea global y el periodismo, y se vuelve a Schopenhauer y lo que fuera, con una visión superlativa. Y resulta que McLuhan era canadiense y habla de la concepción del tiempo de los esquimales. ¿Cómo percibían el tiempo los esquimales? No como un espacio vacío a colonizar. No hay noción de lejanía ni de distancia, sino como viento, como aroma en una jauría de lobos, como nieve que llega, en un sistema completamente diferente al que nosotros tenemos para comprender el espacio mismo. Una vez un antropólogo, lo recuerdo muy bien, se llamaba Sombrío, hizo una experiencia en el Amazonas y una persona de una tribu le dice: cuidado que hay una araña venenosa tremenda. Dice: ¿dónde la viste? Dice: no la vi. Y entonces, como dice, la escuché, ¿no? Entonces, y efectivamente, por ahí andaba. Los sistemas sensoriales cambian según el paradigma en el que vivimos. Entonces, el asunto es Internet. ¿Cuál es la vivencia del espacio que tiene una subjetividad formada en la PlayStation y sus juegos concomitantes? Es completamente diferente, y esto plantea un desafío de todo orden, académico, científico, para la psicología cognitiva, la Gestalt, etcétera, y eso es parte de un vector que debe analizarse profundamente en esta mutación que estamos viviendo en estos momentos. La otra es lo que yo denomino la pragmática periodística, y para esto no es lo que suelo hacer, no lo hice nunca, pero voy a hacer una leve alusión autorreferencial. Pues no se me ocurrió mejor ejemplo que eso para tratar de explicarme. Una vez, hace unos años, me enviaron a cubrir inundaciones a Formosa, Clorinda, y no se podía llegar a Clorinda sino desde Asunción, de manera que volamos a Asunción, tomamos una lancha con el fotógrafo,
y después un bote. Fue una experiencia extraordinaria y tremenda, porque, por ejemplo, yo le decía del bote, ¿qué es eso que está ahí abajo? Me dice, eso es la iglesia. Ahí abajo está la iglesia, ¿sí? Está ahí abajo. Los paraguayos habían decidido olvidar a los inundados. Y en un momento el agua como que bajaba un poco y había unos árboles. Y había en los árboles unas serpientes negras espantosas, unos monstruos. Y entonces le digo, escúcheme, digo, pero ¿y la bicha esa? Y me dice, están muy desesperadas porque están sin comer. ¿Y qué hacen, digamos? Me dice, no, tratan de saltar al bote. Le digo, pero si salta aquí, ¿nosotros qué hacemos? Dice, yo te voy a dar un machete, dice, vos tratá de darle. Yo y el fotógrafo nos encomendamos a todos los dioses guaraníticos, y no saltaron a ese bote, deben haber saltado a algún otro. Finalmente arribamos a Formosa, a un terraplén, llovía torrencialmente y caminábamos hundidos hasta la cintura, literalmente, y yo me sentí muy feliz, literalmente muy feliz de ser periodista, de estar viviendo esa experiencia, y esa felicidad no excluye la tragedia de la pobreza, de la miseria, de los refugiados, de los que se estaban muriendo bajo el agua, pero sí la felicidad de poder ser testigo allí donde están las cosas, porque, con esto termino, la era de Internet no ha abolido la ética del estar. Las cosas pasan en el espacio real y allí está la raíz, me parece a mí, del periodismo, y eso es lo que tratamos de enseñar en esta maestría. Muchas gracias. Como bien señalaban tanto Silvia como Miguel, cuando me refería hace un ratito a que la maestría es la única en la Argentina de carácter polimodal, también me permito agregar que efectivamente en la última etapa, en los últimos tiempos, la maestría ha hecho y está haciendo un especial énfasis en todo lo que tiene que ver con el servicio, el trabajo del periodista en Internet. A continuación vamos a recibir al señor editor general del diario Clarín, señor Ricardo Kirschbaum. Bueno, hoy es muy auspicioso para nosotros y es un honor tener a una amiga como Rosa Montero para cerrar este acto. Rosa tiene con nosotros un largo camino hecho y nos consta no solo su talento, sino su solidaridad con nosotros en momentos un poco más complicados que los que vivimos ahora, que tampoco son tranquilos. Es interesante decirles que como periodista actual, si hay algo que se, digamos, sobresale ahora en este panorama periodístico, es que no existen certezas sobre el futuro de nuestra profesión. Para nosotros que ya la hicimos, muchos de nosotros, una gran parte, el periodista no termina con la jubilación o con el retiro o cuando cambia hacia tratar de escribir libros, sino que el periodista sigue siendo periodista hasta el final. El problema es que las certezas del periodismo que teníamos hasta hace relativamente poco tiempo están desapareciendo. Y lo nuevo que existe muere tan rápidamente como surgió, porque todos los nuevos soportes digamos, hacen nacer modas. Las modas, como todo el mundo sabe, son reemplazadas por otras, y la certeza de cómo se trabaja en el periodismo del siglo XXI están, por lo menos, en construcción y puestas en duda. Así que yo diría que desde 1857, cuando se inauguró el primer cable transatlántico entre Europa y los Estados Unidos, las noticias demoraban 10 días en llegar, porque era lo que demoraba, si no se hundía como el Titanic, los barcos con noticias de uno u otro continente. Y en ese momento, la creación, digamos, la puesta en marcha de ese canal, de ese cable interoceánico, provocó
una novedad, que las noticias llegaban más o menos rápido. Hoy, eso parece una anticualla, digamos, porque las noticias están a un clic de nosotros. Pero esto también genera otro tipo de problemas. No solo la obsolescencia de algunos modelos y organizaciones, sino también el ritmo de nuestro trabajo. Nosotros trabajamos en un diario de papel que se está reconvirtiendo a un medio digital. En ese medio digital no solo hay distintas plataformas, sino también hay video, hay radio, en internet, que nos obliga a desarrollar nuevas habilidades, a incorporar nuevos saberes, a capacitarnos todos los días, a aprender un nuevo idioma, los que no hemos nacido en la era digital, y a ejercitarlo los que nacieron. Siempre ese choque entre los inmigrantes que aprenden un nuevo idioma y los nativos produce un choque cultural. Eso es lo que estamos viviendo en Clarín y lo que estamos viviendo en muchas redacciones del mundo, donde hay un tiempo que se está cerrando para dar paso a otro cuyo paradigma está todavía en discusión. Hay una cuestión que yo quisiera resaltar, que es que el periodismo de calidad no reconoce soportes, no reconoce tampoco cambios, pero hay periodismo de calidad bueno en el papel, como hay periodismo malo en el papel, y hay periodismo bueno en digital, como hay periodismo malo en lo digital. Es decir que el periodismo no depende del soporte en cuanto a su calidad, sino depende de cómo se construye y qué protocolo se sigue para ejercerlo. Hay otra cuestión sumamente interesante, que es que el periodismo digital está todo muy bien, es muy moderno, pero de plata nada todavía. Y el papel, que todo el mundo todos los años le hace un funeral y concurrimos al velatorio de los diarios, continúa siendo la principal fuente de financiación de los soportes digitales, en muchos casos, digamos, siempre hay... Esto no es una tendencia que se va a mantener, está claro que por ejemplo, el periodismo de papel en Estados Unidos en el año 2014 recaudó 19.000 millones de dólares, una cifra bastante interesante para la escala de nuestro país. En cambio, el periodismo digital recaudó en general 58.000 millones de dólares, pero en distintas plataformas. El problema no es que el papel recaude esa cantidad, sino que recauda cada vez menos. Pero el digital todavía no consigue establecer un ingreso sostenido como para financiar y monetizar toda la inversión que se necesita. Es decir, que ese es otro de las interrogantes. Yo diría también que hay otra cuestión que nosotros nos tenemos que acostumbrar, y que es que la redacción ya no es la redacción como nosotros pensábamos, que era una redacción donde estaban los periodistas y en otro lugar estaban el departamento comercial, y en otro el departamento de marketing, y en otro estaban los ingenieros de sistema. Ahora la redacción está convirtiéndose en un lugar donde todos estos saberes tienen que entrecruzarse, y la incorporación en el Washington Post de 40 ingenieros en la redacción provocó una conmoción mayúscula. Ustedes saben que Bezos, el dueño de Amazon, compró el Washington Post y puso 40 ingenieros en la redacción. Esto provocó una gran conmoción, también para los ingenieros, supongo, ¿no? Pero ¿cuál es la intención? La intención es que los saberes ya no corren por canales independientes y excluyentes o paralelos, sino que tienen que entrecruzarse. Tanto los ingenieros de sistema como los periodistas y los diseñadores de la web, como los diseñadores del papel, tienen que estar en un mismo ámbito, y junto, como ustedes saben, junto a la revolución digital está la revolución arquitectónica. Las redacciones están
están cambiando continuamente de acuerdo a los flujos de trabajo que se están produciendo, y eso no es permanente. Antes una redacción era una cuadra donde los periodistas escribían en el Éxito en 80, no, Rosa, vos lo usaste, y iba a un taller de plomo. El taller de plomo había linotipistas que escribían al revés, que era una novedad cuando entré yo de cronista, y eso se imprimía. Ahora ese es un mundo que desapareció, es un mundo que provoca mucha resistencia en la gente, en las organizaciones, porque ustedes saben, las redacciones son redacciones integradas por mucha gente progresista, pero que actúa de una manera absolutamente conservadora en cuanto a sus prácticas de trabajo, en cuanto a su manera de organizarse, y son, salvo excepciones obviamente, en conjunto reactivo a los cambios. No va a andar, eso no va a andar. Primera respuesta que uno recibe cuando produce una innovación. Pero la innovación finalmente llega. Yo recuerdo que en 1978, cuando en Clarín llegaron las computadoras, que no eran laptops ni pequeñas, ni eran tablets, sino enormes, como este atril, había periodistas, algunos de ellos todavía integran la redacción, que se negaron absolutamente a escribir en computador y escribían a máquina de escribir. Creo que todavía queda uno, pero cuyo no voy a mencionar. Y por último, quiero decirle, la innovación es inevitable. El cambio digital no se va a detener de ninguna manera, sea el resultado, sea cual fuere, el periodismo va a ser digital, completamente digital, y ya lo es. Hay que dejar de resistir y gozar ese nuevo mundo. ¿Por qué? Porque las resistencias denotan la resistencia de una cultura. Una cultura está siendo reemplazada por otra y va a ser inevitable una contradicción. En la redacción nunca trabaja todo el mundo en una misma dirección. Siempre hay bolsones de resistencia y son inevitables. Pero también hay que decir que si uno no subraya y enfatiza la dirección en la cual va el mundo, corre peligro esta vez sí en ser obsoleto. Ahora, digamos, para terminar esta charla, quiero decirle, aquí en este lugar estuvo Stiglitz, estuvo Tom Wolfe, estuvo Alejandro Barico, estuvo John Dínguez, estuvo Juan Cruz, estuvo Guillermo O'Donnell, y ahora tengo el honor de presentar a Rosa Montero. Bueno, pues me encanta estar aquí en Clarín y en la maestría de Clarín, porque efectivamente tengo una larga historia con este grupo, una larga historia de afecto. Y bueno, asumo que todos vosotros, los que vais a entrar en la maestría, los que vais a recibir el título, asumo que todos vosotros sois vocacionales, o casi todos vosotros sois vocacionales, porque verdaderamente, como bien ha explicado Ricardo, estoy completamente de acuerdo con él. En estos momentos ser periodista es muy complicado, es un mundo, es la travesía del desierto hasta que se haga esa reconversión. Desde luego no es una profesión como para hacerse millonario, para nada, y es una profesión incluso desprestigiada, y es una profesión que lanza a la gente a un mundo de crispación y de dureza, ¿no? En España también sucede, ¿no? En España realmente también estamos igual. Así que supongo que la mayoría de vosotros seréis vocacionales, quitando a lo mejor ese uno o dos que siempre sucede, por desgracia, que no siguen su propio deseo, sino que siguen el deseo quizá de los padres o el deseo de los otros. Y es una pena, porque yo creo que una de las cosas que hay que tener muy claras cuando decides lo que quieres hacer con el resto de tu vida es perseguir tus sueños, ¿no? Así que perseguirlos además con entereza, con tenacidad y con esperanza, ¿no? Así que si alguno de vosotros lo que quiere ser es dibujante de cómic, pues tirad el título, abandonad la maestría y dedicaros a ser dibujantes de cómic, de verdad, ¿no? Pero los demás, entráis, como digo, en un mundo en desprestigio. En España es tremendo. Sabéis que la última encuesta del CIS, que son las encuestas oficiales, que preguntó sobre este tema, que fue el año pasado,
salía que somos los periodistas somos el segundo sector profesional más desprestigiado después de los jueces. Primero los jueces y después los periodistas. Cuando yo empecé, que empecé hace 40 años, también pasaba, pero era mucho más lógico porque todavía eran los finales del franquismo y claro, las dictaduras lo primero que hacen es un daño tremendo, ¿no?, al tejido cultural y a la credibilidad, evidentemente, de los periodistas. Cuando yo le dije a mi padre que quería ser periodista, se espantó porque entonces se consideraban que los periodistas formaban parte de las 3 P's de la noche: putas, policías y periodistas, ¿no? Y supongo que conocéis también la viejísima frase que recorría y ha recorrido durante décadas las redacciones, ¿no? Esa de: no le digáis a mi madre que soy periodista, ella cree que soy pianista en un prostíbulo, ¿no? Tipiquísimo. Bueno, y luego llegó la transición, que yo he tenido la suerte de vivir. Y entonces fue un momento de gloria que me enseñó lo que puede llegar a ser la prensa, porque realmente los periodistas en la transición, pues al contrario, pasamos a ser muy valorados, la prensa, no ya los periodistas, los medios de comunicación, porque fueron esenciales, efectivamente, fueron esenciales para el recorrido que hizo nuestra sociedad. Pero luego volvimos a perder el prestigio y la credibilidad, y luego hablaré por qué. Yo me hice periodista por 3 razones. La primera, porque escribía desde pequeñita, escribía cuentos. A los 5 años, como la mayor parte de los novelistas, escribía cuentos de ratitas que hablaban. Es decir, tenía una facilidad por la escritura desde pequeña, y cuando vino el momento de decidir qué hacer, pensé en algo que estuviera cerca de mi pasión. Entonces, dedicarme al periodismo escrito, porque no al periodismo de radio, de televisión, pero al periodismo escrito. Eso en primer lugar. En segundo lugar, por mi curiosidad. Yo pensé que he tenido siempre una curiosidad absolutamente circular, es decir, no concentrada en algo en concreto, y pensé que el periodismo me permitiría seguir aprendiendo de todas las circunstancias del mundo, ¿no?, y de todos los temas del mundo, que podría cultivar esa mirada amplia. Y es verdad, me ha servido, he aprendido, he seguido aprendiendo, sigo aprendiendo. Y luego la tercera, porque pensé que me permitiría viajar, ¿no?, y conocer el mundo. Y la verdad, sí, he viajado ya tanto que hasta me he cansado, cosa que nunca pensé que diría, pero bueno, la vida es así. Lo cierto es que me siento enormemente privilegiada de haber sido lo que llamamos en España una plumilla, ¿no? Es decir, una reportera, haber hecho reportajes, haber hecho crónicas, haber hecho entrevistas, haber sido corresponsal volante. Porque te permite ser periodista, la verdad es que puede ser un trabajo absolutamente maravilloso. Yo, por ejemplo, he estado en la caída del muro de Berlín, entonces esa sensación, ¿no?, de estar siendo testigo de la historia, porque por supuesto ser periodista es ser testigo activo, como han dicho antes aquí los que han hablado antes, es llegar y preguntar a la gente, es llegar y buscar a los que están gestionando ese momento histórico, ¿no?, y además transmitirlo, ¿no?, llegar, preguntar, intentar entender y transmitirlo. Es una función maravillosa. O como, por ejemplo, ese viaje, que es el viaje mayor que he hecho en mi vida, que fue un reportaje que hice con una terrorista del Grapo. El Grapo es un grupo terrorista urbano muy raro y minoritario, pero que mató a bastante gente durante los años también de la transición, finales del franquismo, la transición. Entonces, había un chico que a los 18 años se metió en el Grapo y en 3 meses asesinó a 6 personas. En 3 meses. Y el primer muerto, que era un pobre hombre que trabajaba en una farmacia de 60 años, lo celebró comprando champán y pasteles, ¿no? Entonces, afortunadamente a los 3 meses le detuvieron, afortunadamente le condenaron, claro, a un montón de años y lo metieron en la cárcel. Y 15 años después, este hombre, los grapos eran súper ideologizados, ¿no?, muy estalinistas y tal, y mantienen todavía en alguna cárcel células como de autolavado de cabeza dentro de las cárceles. Pero este chico empezó a derivar, a alejarse. Imaginaos qué viaje hizo él, ¿no?, porque ahí dentro de la cárcel, que solamente tienes el cobijo de tu célula, de tus compañeros, y empezó a alejarse de ellos y empezó a reflexionar sobre cómo es posible que un ser humano llegue a matar a alguien y asesinar fríamente a alguien de un tiro en la cabeza, a alguien que no conoce, y celebrarlo comprando pasteles y una botella de champán, ¿no?
Y al cabo de 15 años, pues rompió con la célula dentro de la cárcel, tuvo que asumir lo que había hecho, que me parece un tránsito interior tremendo, y escribió un libro que se llama El Tazón de Hierro y lo publicó. Entonces yo fui contando ese camino, ¿no? Contando ese camino. Entonces yo fui a la cárcel, al penal de Burgos, a entrevistarle y me pasé como 6 horas con él. Y fue una de las cosas, me sentí bendecida por los dioses por ser periodista, porque ya digo que fue uno de los viajes más grandes que he hecho en mi vida, un viaje al corazón negro que todos tenemos, porque esa capacidad de caer en la locura dogmática la tenemos todas, ¿no? Como decía el romano Terencio, nada de lo humano me es ajeno, ¿no? Entonces, ese viaje al corazón negro de los humanos con un guía que había estado ahí y había salido, ¿no? Entonces, salí de allí verdaderamente emocionada. Es uno de los reportajes, uno de los trabajos que he hecho más emocionantes en mi vida y más formadores, ¿no? Dices, qué maravilla el periodismo, que te permite vivir el mundo y ver el mundo como no lo ve nadie. Qué maravilla que además me permite contarlo, bajar a esas profundidades abisales, salir y contarlo, ¿no? Así que puede ser un trabajo maravilloso, pero también puede ser un trabajo tedioso, puede ser un trabajo insufrible, puede ser un trabajo desesperante. Por eso os aconsejo a todos, a los que empezáis y a los que también empezáis, porque tenéis el título y ya salís a la calle, ¿no? Os aconsejo ambición, os aconsejo que seáis muy ambiciosos, ¿no? Pero ¿a qué ambición me refiero? Veréis, yo fui redactora jefa, dirigí el suplemento dominical del País. Entonces venían, cuando estaba dirigiéndolo, venían a verme periodistas recién licenciados de Ciencias de la Información a pedirme trabajo y les decías, ¿y qué quieres hacer? Y decía, pues yo quiero ser corresponsal o articulista, ¿no? Y dices, eso no es ser ambicioso, eso es ser idiota. O sea, tú tienes que empezar, evidentemente, por abajo. Tienes que empezar intentando conocer la realidad, intentando aprender a moverte con esa información que tienes que extraer de la sociedad, ¿no? Tienes que ser ambicioso en otra cosa. Tienes que ser ambicioso no en querer ser el presentador de televisión más famoso, sino en hacer cada cosa que hagas de la manera mejor que puedas, de la manera, bueno, intentar rozar lo sublime, incluso en las piezas y en los trabajos estúpidos. Te puede tocar un trabajo rutinario y estúpido, pero si no lo haces rutinariamente y estúpidamente, aprenderás algo. Y eso es lo más importante que podemos hacer en la vida, aprender algo, aprender algo. ¿A qué se puede dedicar la vida si no es aprender, ¿no? Entonces, sea ambicioso en eso, sea ambicioso en intentar hacerlo lo mejor posible, sea ambicioso en intentar aprender de cada cosa que haces, sea ambicioso en intentar mejorar cada día, ¿no? Sed ambiciosos todos, por favor, ¿no? Y hay una regla de oro dentro de esto, ¿no? Que es, no preguntes nunca una pregunta cuya respuesta no te interese saber. Parece una perogrullada, pero no sabéis qué cantidad enorme hay de entrevistadores y periodistas que preguntan cosas que no les interesa nada. Parece que pasan por ahí como, bueno, les contestas algo y vuelven a preguntarte lo mismo porque ni te han escuchado, ¿no? Entonces, ¿vas a tirar la vida de ese modo? Insisto, sea ambicioso en cada segundo de tu vida, en cada segundo de tu trabajo, intenta aprender, ¿no? Y también quería pediros que seáis rigurosos. Hay que ser rigurosos. ¿Y qué es ser riguroso? Bueno, obviamente la objetividad no existe. La objetividad es una entelequia, todos somos subjetivos, el mundo es subjetivo. Y la visión que tenemos de la vida es absolutamente subjetiva. Y la transmisión que vais a hacer es subjetiva, incluso si dais datos solo. Si dais datos solo, depende de cómo se colocan esos datos. Aunque sean datos totalmente fiables, depende de cómo los titules, depende de con qué otras noticias lo pones, cómo los comentas. Hay siempre en España siempre se da cada año el resultado de los medios de comunicación, ¿no? De quién vende más, de quién vende menos y tal, y es alucinante. Dependiendo del periódico son datos, nada más datos, pero dependiendo del periódico parece que los datos son completamente distintos, porque cada uno escoge lo que le interesa o sea que siempre se es subjetivo. Ahora, hay que diferenciar entre la subjetividad inevitable y la subjetividad manipuladora, la manipulación dolosa, la manipulación maliciosa, porque te interesa. Y la que es más común, la manipulación estúpida por pura pereza y por puro interés personal y por puros prejuicios. Porque ser rigurosos y buscar contrastar las noticias y buscar de verdad ir al fondo de las cosas, a los datos,
es mucho más difícil. Primero, que te exige mucho más trabajo que si directamente haces tu trabajo mal y sirves de correa de transmisión entonces de los poderes, ¿no? Y además, si eres riguroso, además de trabajar más, vas a tener más enemigos, eso te lo aseguro. Es decir, la gente, los periodistas que no son rigurosos, medran más en las empresas, hacen mejor carrera. Pero luego que ese no ser riguroso realmente, no solo en las empresas, en la sociedad, porque eres riguroso además, no eres riguroso, entonces pues eres amigo de los poderes, eres amigo del alcalde, eres amigo de los ministros y te dan noticias, supuestamente, ¿sabéis a lo que me refiero, no? Pero esa manera de ser luego te va comiendo la vida por dentro, ¿no? O sea, ¿queréis dedicar la vida a eso? ¿A ser simplemente una correa de transmisión de determinados intereses? A mí me parece que no debe serlo, ¿no? Sois intelectuales, hay que perder el miedo a la palabra intelectual. ¿Y por qué sois intelectuales? Porque no vivís de vuestra fuerza física, vivís de pensar las cosas, vivís del trabajo de vuestro intelecto, ¿no? Entonces, tenéis el deber y la exigencia con vosotros mismos de intentar ser buenos intelectuales, es decir, una obligación de luchar contra el fanatismo, contra el sectarismo, una obligación de luchar contra los propios prejuicios, que todos tenemos prejuicios, absolutamente todos. Y además somos inconscientes de ellos, porque como el nombre indica, va antes del juicio, o sea que del prejuicio es como un parásito oculto del pensamiento, ¿no? Que realmente nos hace ver la realidad muy, muy alterada. Y por lo tanto, tenéis que tener un cuidado especial con aquellos temas que son especialmente candentes para vosotros. Por ejemplo, yo estoy absolutamente en contra de la pena de muerte, es algo que siento mucho, es un tema que siento mucho. Entonces, si hago o rozo, estoy poniendo un ejemplo, no estoy diciendo que sea así, si rozo, si hago un tema que habla de la pena de muerte, tengo que tener un especial cuidado para no rechazar aquellos datos que van en contra de mi juicio previo, ¿no? De mi pasión por ese tema. Es decir, de no rechazar, a lo mejor puede haber un dato, unos documentos, una encuesta que demuestra que con la pena de muerte baja la criminalidad. No es así, lo estoy citando por citar. Bueno, pues probablemente si no me esfuerzo, si no pongo una mayor intencionalidad consciente en mirarlo todo, probablemente ignoraría ese dato, porque no queremos. Los prejuicios no quieren ser molestados, ¿no? De alguna manera. Entonces son como monstruos, ¿no? Que se lo comen todo. Los medios de comunicación son los herederos de la agora pública, ¿no? Entonces es donde una sociedad se encuentra para discutir, para intercambiar opiniones, para afinar ideas, para intercambiar también parcelas de poder, para llegar a consensos. Es importantísima la función de los medios de comunicación y yo viví, como os digo, esa importancia en la transición. Esencial, es una manera de controlar los poderes, es una manera de denunciar los abusos. Es absolutamente esencial. Las democracias necesitan unos medios de comunicación fuertes y plurales. Y además se puede saber cuán sana y cuán desarrollada es una democracia por el nivel de libertad y de pluralidad de los medios de comunicación, ¿no? Entonces, cuando hay una tremenda crispación en los medios de comunicación y en el entorno de la información, es que hay algo mal que no funciona en esa sociedad. Eso sin duda, ¿no? En España pasa así también. Estamos viviendo desde hace cosa de 20 años y de manera creciente, pues los medios de comunicación se han aliado demasiado estrechamente con los partidos políticos, ¿no? Han llegado a un amancebamiento que es muy peligroso y que es un desastre, que ha crispado también la sociedad y que además es una catástrofe para los medios de comunicación, una catástrofe para los partidos políticos y sobre todo una catástrofe para la sociedad y para el país. Y aquí me parece que pasa un poco lo mismo. Entonces hay que salir de ahí, y vosotros sois el futuro, que tenéis que salir de ahí. Eso tenéis también que hacer, es una responsabilidad vuestra, ¿no? Yo hoy voy a terminar ya, además, en este mundo que tenemos crispado y especialmente difícil. Los últimos años han sido muy malos, desde luego en España. España siempre ha sido una anomalía en toda mi vida. Yo a veces he querido ser Suiza, porque es que verdaderamente
lo he vivido todo, ¿no? La dictadura, el intento de golpe, todo. La transición, que fue muy dura, se pasó mucho miedo y tal. Pero, y últimamente, con la crisis, ¿no? Y con todas, y con el desprestigio de los partidos, y con el desprestigio de todo, de los periodistas, de los jueces, del sistema entero, ¿no? Y yo decía, Dios mío, es que, y el mundo como está con el ISIS, no somos capaces de ofrecer a los jóvenes, ¿verdad?, un ejemplo de sociedad que les aliente lo suficiente. En Europa 3.000 jóvenes se han ido a la locura, al infierno del ISIS. Eso es un fracaso de nuestro sistema, evidentemente, que no somos capaces de ofrecer ahí un ejemplo, ¿no? Pues un futuro. Pues estaba yo pensando, ¿no?, otra vez angustiada, ¿no? Esto hay que, porque claro, hay una responsabilidad, como periodista sientes una responsabilidad porque somos los portavoces de las verdades, porque hay muchas verdades en una sociedad, y en una sociedad democrática una de las grandezas de la sociedad democrática es que permite que salgan más verdades, que convivan más verdades, ¿no? Entonces somos portavoces de esas verdades, somos portavoces de esa realidad, ¿no? Entonces, pues tienes esa sensación de que tienes que hacer algo, ¿no? Y de repente ya dije, hace unos días, ¿no?, de unas semanas, dije, bueno, utilizando esa hipérbole maravillosa de los puertorriqueños, ¿no? Bueno, o sea, yo ya soy bastante mayor y voy a seguir opinando, voy a seguir escribiendo, voy a seguir siendo periodista, pero el peso de la realidad, el peso de la representación de la realidad, el peso de la investigación de la realidad ya recae en las nuevas generaciones, recae en vosotros. O sea que hoy vosotros, los que estáis terminando, que salís ahí a la calle y os veo como gladiadores que van al circo romano, ¿no? Y los que estáis empezando, pero que saldréis también ahí, ¿no? Pues tenéis la responsabilidad del futuro de verdad, y una responsabilidad del futuro literal. O sea, lo que digáis va a ser lo que la sociedad vea y lo que la sociedad piense. Así que, en fin, espero muchísimo de vosotros y os doy el testigo, ¿no? Y espero de verdad mucho de vosotros. Bienvenidos a los nuevos y enhorabuena a los que salen y muchísima suerte. Muy bien, muchísimas gracias. Ahora viene un momento especial. Voy a invitar a cada uno de mis compañeros. Vamos a hacer la entrega de los certificados a los egresados de la Maestría de Periodismo 2014, mis queridos compañeros del año pasado, para lo cual le pedimos, por favor, Miguel, Silvia, Ricardo, si pueden pasar para hacer la entrega de los certificados de la Maestría de Periodismo. Carolina Bayón, Ignacio Di Tulio, Patricio Féminis, Ignacio García Sigman. Sí, está Carolina Haldeman. Está Carolina Haldeman. Sí, ahí está. Adelante, Carolina Haldeman. Quique. Enrique Lahoz Velarde. Nahuel Maidana. Mariano Melesi. Tenemos un colega que está trabajando ya hace un tiempo en la casa, en el diario Muy. Me refiero a Pablo Maradei. Lo invitamos. Sandra Mariscal. Rafael Otegui. María Ángeles Parodi. Sebastián Penone. Sabrina Prieto. Bueno, este es mi turno, Marcelo Russo, este me toca a mí.
Laura Tamayo Arias. ¿Está Laurita? No. Sí está María Constanza Taurozzi. Adelante. Entiendo que la camada nueva de este año son varios extranjeros y varios volvieron a sus países, otros están de viaje dentro del país. Sí está Federico Teijeiro, lo recibimos con un fuerte aplauso. Oriana Zorrilla. Y hice el enroque en particular, porque los últimos serán los primeros, Santiago Torres, que sí está. Muy bien. A continuación, uno de los alumnos que pasó ha logrado ser el mejor promedio de la maestría en periodismo. Así que le vamos a pedir al señor editor en jefe del diario Clarín, señor Ricardo Kirschbaum, que le entregue el diploma al mejor promedio 2014 a Enrique Lahoz Velarde. Adelante, Quique. Ah, ya se lo dieron. Bueno, Quique, vení para acá. Quique, adelante. Les cuento que Enrique Lahoz Velarde es licenciado en Comunicación Social con orientación en Periodismo en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú. A continuación con ustedes, el mejor promedio, Enrique Lahoz Velarde, del año 2014. Quique. Bueno, muchísimas gracias. Es un verdadero honor y privilegio estar aquí con ustedes y sobre todo tomar la palabra después de grandes periodistas, ¿no? Y de gente que ha estado muy cerca de nosotros en este proceso de aprendizaje en la maestría del 2014. Yo en realidad soy de poco improvisar, prefiero traer algo más bien preparado y se los leo brevemente. Justo pensaba un poco acerca de lo que queremos como periodistas, ¿no? Aquí en el futuro. En teoría, cursar una maestría supone estar a tono con los cambios más recientes en el propio campo académico profesional. Pero también entraña el reto de intentar estar un paso siempre más adelante, anticiparse a lo que va a venir. Y en el campo del periodismo, con la llegada de las nuevas tecnologías, las nuevas formas de consumo y la inacabable discusión del fin del periódico en papel, la consigna parece ser más o menos esta. Tenemos que estar preparados para pensar como los periodistas del futuro. Pero ¿de qué futuro hablamos? ¿Hablamos de hoy a las 9 de la noche cuando tengamos que ir a casa a darnos un baño? ¿O hablamos quizá de mañana antes de salir a una comisión? O quizás de aquí a unos cuantos años cuando digamos, hey, yo alguna vez cursé una maestría en Buenos Aires, ¿no? En mi caso, que soy peruano. El futuro a veces puede ser tan cercano como remoto. Entonces, ¿cómo nos imaginamos al periodista del 2015 cuando aún muchos de nosotros estábamos cursando una carrera en la universidad o estábamos cursando tal vez una carrera afín? Seguramente en ese pasado nos imaginamos a ese periodista como un profesional más bien convencido de sus capacidades y menos temeroso de su futuro. Más pendiente de lo que podía descubrir a partir de su capacidad de asombro que de aquello que tan solo parece como lo más visto en una web. Me gustan las historias y por eso prefiero contarles una que leí hace poco, hace unos días, y que tiene que ver justamente con cómo imaginamos al periodista del futuro. A Julio Verne, ese escritor obsesionado con los viajes fantásticos, se le ocurrió eso en 1891. Imaginar cómo sería una jornada de un director de un periódico a fines del siglo XXI. Exactamente el año 2889. Para empezar, el diario debió cambiar su nombre de New York Herald a Air Herald, por su alcance evidentemente mundial. Las noticias se difunden a los abonados de forma personalizada, en lo que se denomina periodismo telefónico. Es decir, todas las mañanas, en vez de ser impreso, como en los tiempos antiguos, como en nuestros tiempos, el Air Herald es hablado.
Esto, por supuesto, le ha significado elevar su clientela y en mucha medida también sus ingresos. Las redacciones son enormes oficinas con más de 1.500 reporters o reporters, colocados ante un igual número de teléfonos. Existe además una redacción científica, equipada con potentes telescopios y que permanentemente reciben despachos de los diferentes planetas que nos rodean. Francis Bennett, que es el rey de los periodistas y dueño del emporio periodístico, es tan poderoso que no se contenta con que no existan informaciones de Júpiter. Exige entonces que se informe sobre la Luna, un poquito más cercana, y que se compruebe si puede estar habitada en su lado oculto. Pero ¿cómo eso es posible? Simple, dando la vuelta a la Luna. Los periodistas del futuro entonces se encargan, junto a los sabios de la empresa de Bennett, de investigar los medios mecánicos que debían producir la vuelta del satélite. Air Herald no es solo exitoso por su contenido, sino también por su forma de vender publicidad. Su sistema es sencillo. Consiste en inmensos carteles reflejados por las nubes en el cielo, y cuya dimensión es tal que pueden ser vistos desde toda una región. Tal vez Julio Verne no lo sabía entonces, pero hoy parece un guiño al concepto informático de la nube. Pero bueno, a Francis Bennett no le gustaba que exista buen tiempo, porque evidentemente no habían nubes. Exige con toda lógica que la redacción científica, en su servicio meteorológico, se ocupe de crear nubes artificiales. El poder de Bennett, por supuesto, no se limita a modificar el clima. El director de Air Herald recibe cada día a los plenipotensarios de todas las naciones, quienes mendigan sus consejos, solicitan su aprobación, imploran el apoyo de su omnipotente órgano. Por ejemplo, decreta que la prolificidad de China constituye un peligro para el mundo, y por eso decide que se imponga a sus súbditos un máximo de natalidad, que no puedan rebasar bajo pena de muerte. En ese futuro remoto, el poder de los medios se revela vasto, como vemos, donde la información sigue siendo capital muy valioso y donde el medio decide casi unilateralmente lo que el mundo debe conocer. En muchos casos no es tan diferente a lo que sucedía. Pero cuando yo acabé de leer esta historia me pregunté lo que seguramente ustedes se preguntan ya, y es que ¿dónde están los periodistas que no trabajan en el Air Herald? ¿Formaron otros medios? ¿Se dedicaron a otras labores? ¿O capaz se pasaron a las filas de las oficinas de relaciones públicas? No lo sabemos. Quiero pensar que como hoy se encargan de contar eso que el periodismo telefónico y los telescopios no alcanzan a ver ni explicar, que no necesitan voltear la luna para mostrar la fascinante que puede ser el lado visible de ella, que son como esos 3 alumnos de la Escuela de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y del diario El País, que decidieron comprar un auto viejo en 2011 y cruzar toda América, de norte a sur, para contar una serie de reportajes sobre narcotráfico. Con ellos les valió ganar el Premio Ortega y Gasset 2014 y el Premio Nacional de Periodismo de México. Por supuesto, no es necesario cruzar toda América para poner a prueba nuestra capacidad de asombro. Basta con salir de esta sala y comenzar a observar con un poquito más de detenimiento. Inmediato, remoto, para mí, más o menos, ese es el futuro del periodismo, o al menos lo que yo espero que así sea. Y los invito a, de aquí en adelante, discutir cuál es el periodismo que queremos para mañana. Muchas gracias. A continuación, vamos a hacer entrega de unas placas de reconocimiento a las empresas auspiciantes, muy importantes, que aportan al fondo de becas de la maestría para que tanto alumnos argentinos como extranjeros puedan cursar y acceder a un programa de asistencia financiera. Invitamos a Marcela Noble Herrera y al señor Ricardo Kirschbaum una vez más para hacer entrega de estas placas. En representación de Aluar, recibe Belén Salvador. En representación de Quilmes, recibe Mercedes Bresa.
En representación del Banco Comafi, recibe Héctor Horacio Casinelli. En representación de la firma Ledesma, recibe Eduardo Nogués. En representación de Techint, recibe Geraldina Marino. En representación de Arcor, recibe Carlos Goglia. Carla Goglia, perdón. Muchas gracias. En representación de Edesur, recibe Alejandra Martínez. Y también tenemos placas, entiendo que no pudieron asistir, para el grupo EMEPA, para Pan American Energy y para Masalín Particulares. Así que muchas gracias a todas las empresas que acompañan al Grupo Clarín en la maestría de periodismo. Señoras y señores, hasta acá llegamos. Muchísimas gracias.